Fernando Sor es uno de los compositores más tocados y a su vez peor interpretados. ¿Y por qué? Primero, porque pienso que no se toca lo que está escrito. Y hay otra dimensión que mencionaba el gran director de época, Louis Sport. No es lo mismo un estilo correcto, tocar lo que está escrito, que un estilo bello, cuando el intérprete aporta cosas que no están escritas. Para empezar a tocar bien este estudio Opus 35, número 22, lo primero es que te consigas la versión original de época. Si no la tienes, escríbeme a mi mail en la descripción y te la enviaré en forma absolutamente gratuita. Basta ya de tocar versiones de este estudio de Sor con revisiones de otros guitarristas que deforman el mensaje. Si bien Sor compuso óperas y tocaba otros instrumentos, en esos años era normal, él principalmente era guitarrista y por lo tanto lo que escribió fue pensado desde el instrumento. Aquí en Europa se está volviendo cada vez más a las fuentes de todo lo que se toca. Me acuerdo hace muchos años se tocaba la versión de Rodríguez Arenas en Ceja 7. Como se dice aquí en Italia, mamma mía. Esto era un compendio ridículo de cómo no digitar en la guitarra, pero el motivo por el que tocas mal es un conjunto de pequeños motivos. Un detalle no hace la diferencia, pero un detalle aquí, otro aquí y otro aquí hacen un gran detalle. Por eso quédate hasta el final, porque veremos la digitación correcta, el tempo, la textura y otros temas fundamentales. Estoy recibiendo preguntas de mis videos por privado o por mail de temas que se resuelven al final del video. Por eso quédate hasta el final. Las enseñanzas que tomas gratis aquí son el fruto de 33 años estudiando la guitarra. ¿Y tú? ¿No te puedes quedar 10 minutos en la pantalla? Esta es información exclusiva que en ningún otro canal de guitarra veo y solo se menciona en cursos de pagos o conservatorios. Con lo que ha crecido la guitarra a nivel mundial, tienes que estudiar más para no quedarte atrás. Y por eso este video vale la pena completo. Antes de comenzar, suscríbete, activa la campanita para no perderte ninguno de mis nuevos videos. ¿Están preparados? ¡Vamos! Hoy vamos a aplicar sobre este estudio de Sor lo que escribí en este libro, Cómo construir una interpretación, que está ayudando a muchísimos estudiantes e incluso profesionales, porque es un método de estudio que resume cómo estudian los grandes maestros para obtener mejores resultados en menos tiempo. Si piensas, sientes y actúas como un gran maestro, ¿en qué te conviertes? Déjalo aquí en los comentarios. Si piensas, sientes y actúas como un gran maestro, ¿en qué te conviertes? Por eso es tan importante de quién aprender. Por las Navidades, atención, como promoción exclusiva, a partir del 8 al 25 de diciembre de 2023, puedes entrar a mi página web y comprarlo con un 15% de descuento. Y va una transcripción maravillosa de Bach, de mi propia cosecha, para que apliques los conocimientos de regalo. Los enviamos a todas partes del mundo. ¿Cómo construir una interpretación? Primer error. La melodía, Carlos, la melodía, me decía un profesor de la universidad donde me recibí. ¿Dónde está la melodía en esta pieza? Seguramente habrás escuchado muchas versiones así de horrorosas. Sin embargo, vemos que Sor escribió una blanca y una negra en todos los compases con plica hacia arriba. Por eso, ahora que voy a tocar con la melodía apoyada y el acompañamiento más piano, te parecerá otra obra. Te conviene primero tocar la melodía sola y luego con todas las notas.
son los apagadores. Para eso tienes que hacer un análisis armónico previo. En ocasiones a muchos estudiantes les quedan resonando notas que se filtran en armonías que no corresponden. Otro error importante es pensar la digitación de la mano derecha como la de la guitarra moderna, donde se pone el anular en la primera, el mayor en la segunda y el índice en la tercera. Esto no lo pensaba así Fernando Sor. Al contrario, él usaba solo el anular en ciertos acordes y el pulgar hasta la tercera cuerda inclusive. Esto lo menciona de su puño y letra en sus métodos. Por eso, la forma correcta de tocar este estudio, según el paradigma de su compositor, es tocar con pulgar en todas las notas que corresponden de la sexta a la tercera inclusive y con índice mayor en segunda y primera respectivamente. Esto cambia absolutamente todo. Del compás 7 al 8 es difícil unir la melodía con la digitación que está escrita. Ustedes saben que hay un principio universal en la guitarra. Si yo paso de una nota con el dedo en punta a una nota en ceja, el legato se interrumpe. Esto es así en cualquier género o estilo. Entonces yo sugiero que del compás 7 al 8 te conviene hacer un pequeño cambio de digitación, donde toques el 1 y después traslades ese mismo 1 y pongas el 2, 3 y 4 en las cuerdas sucesivas, generando que los dedos de mayor número están por encima de uno de menor número. Esto era normal en el clasicismo. Hoy día en la guitarra moderna esta digitación sería extraña. No obstante, en el siglo XIX se usaba como lo más común. Así que te lo recomiendo para lograr ese legato entre el mi sostenido y el fa sostenido. Si aún no viste mi video donde doy ejercicios de esto y te lo explico con detalle, llamado 7 técnicas secretas de la guitarra que pocas personas conocen, te lo dejo aquí en la descripción, no te lo pierdas. Otro tema fundamental es el uso de la cejilla. El compás 1 no tiene cejillas escritas por Fernando Sor. La cejilla en el clasicismo se entendía como algo flexible y no como un recurso al cual se le diera tanta atención. Por lo tanto, te conviene empezar sin cejilla y después, para tocar el fa sostenido de la primera, con la base del dedo, puedes hacer la cejilla como algo flexible. Lo voy a hacer en ejemplo. ¿Ves cómo en el primer compás bajo el dedo para tocar el fa sostenido e inmediatamente después lo levanto para seguir tocando sin cejilla? Otro error que escuché en las redes y en vivo es el tempo. En la época de Sor existía el metrónomo, pero se usaba poco. El tempo, en realidad, era derivado del antiguo tactus y tenía dos velocidades básicas, a priesa o a espacio, como decía Narváez. Podemos resumir que finalmente es una ecuación entre metro, carácter, indicación y figuración predominantes con figuras más rápidas que se usaban en la obra. La palabra adagio estaba vinculada a lento y allegro a rápido. Allegretto sería un poco más lento que allegro. Originalmente, este estudio es el número 22, opus 35, tempo allegretto. Así lo describe el compositor. Pero lo que se ha prestado a confusiones es que luego aparecen en compilaciones diferentes de coste como el número 9 y no tiene tempo. En la versión de Segovia es el número 5 y dice moderato. En la versión de Sainz de la Maza es el número 8 y es tempo moderato también. Entonces, después de haber sido compilado por tantos autores, se ha hecho muy lento al extremo de lo aburrido. Y no tocarlo, en cambio, de esta forma.
Te quería contar que este video lo pidieron los miembros del canal, a los cuales agradezco mucho. Si quieres hacerte miembro de mi canal, te dejo el enlace aquí en la descripción. Y puedes ser tú el que tome el timón del temario de mis videos, como también puedes acceder a un vivo de técnica exclusivo para miembros al mes. También te recuerdo de suscribirte si aún no lo hiciste. Otra cosa importante del estudio de Fernando Sor, que hoy nos toca, es el fraseo y la gogia cada 8 compases, correspondiente a las fluctuaciones dinámicas sobre cada una de las funcionalidades armónicas. En especial el segundo napolitano, que aparece en la segunda parte, y la cadencia evitada hacia el sexto grado, que arriba a la nota más aguda. Esta parte, en especial, yo la resuelvo trasladando la misma posición del re mayor, con un dedo guía, el 2, para lograr llegar al segundo napolitano. Esto me permite que no se corten los sonidos generando un legato, porque si yo hago la digitación escrita, la última nota que toco antes del segundo napolitano está hecha con el dedo 1. Y después voy a tener que ir con el mismo dedo 1 a la segunda cuerda generando un error de digitación y un corte. Entonces resuelvo de esta manera. Otra cosa que queda feo y que nos pasa mucho a los guitarristas es separar todo el tiempo la melodía del bajo, cosa que una vez puede resultar como recurso expresivo, pero hacerlo todas las veces se transforma en algo tedioso, aburrido y que permanentemente retrasa la melodía. También quiero ayudarte con la digitación del pasaje más complejo de este estudio. Según múltiples pruebas, la mejor digitación que he encontrado es la que te muestro a continuación. Y es la que usa también el maestro Julian Bream, en la cual utiliza uno de los principios universales de los traslados, que es hacer un portamento. Si todavía no viste mi video Domina la velocidad en la guitarra, que te dejará sin aliento, secretos para traslados, te lo dejo en la descripción para que tomes el concepto y veas los ejercicios. Como te habrás dado cuenta, lo que utilizo aquí es una cejilla con solamente la base, y en vez de poner el dedo 4 en la ceja 4, como está escrito, traslado el número 2 como un dedo en común entre una posición y la otra, lo que me permite después armar muy rápidamente la posición de dominante con séptima, y todas las posiciones son concatenadas con dedos en común, hasta llegar al sexto grado. También utilizo el dedo 2 para hacer el vibrato en la nota más importante de la frase, porque es la más aguda. Pienso que una de las más importantes de la obra. Y este mismo dedo 2 también lo utilizo para regresar a la posición como si fuera un portamento o dedo en común, que no suena en el recorrido, para enlazar con la posición siguiente. Es decir, que en esta digitación que te propongo, no cambio en absoluto ninguna cuerda ni ninguna sonoridad o timbre que ha pensado Fernando Sor, pero recombinando los dedos de otra manera, creo que se genera una especie de enlace entre todos los acordes y facilidad no solo para la digitación, sino también para la memoria. Aparte, este pasaje debe ser acompañado de un lógico crescendo, que empieza piano y tiene que llegar a la nota más importante, muy sonora, con vibrato. El la sostenido penúltimo de la obra lo mantengo hasta el final, hasta el momento en que toco el acorde de cierre, con el cuidado de que se levante
muy despacio para no generar un sol al aire y tocar esta nota. De esa manera trato de hacer mejor el legato. Si quieres ir un poco más allá, imagina todas las enseñanzas que obtendrás si tomas clases conmigo. Aquí abajo en la descripción encontrarás mi email para que te conviertas en uno de mis estudiantes online. Realicé una inversión millonaria para adquirir estos conocimientos, pero ahora los puedes obtener a un precio accesible. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si realmente deseas un cambio positivo en tu vida, no pongas fechas en el almanaque. Tu cambio comienza ahora. Recuerda siempre que puedes convertirte en un gran maestro. Espero que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chao!